20 de julio de 1810 hasta hoy son 210 años de corrupción en el país. Tan corrupto ha resultado este país que el propio presidente Turbay Ayala dijo en alguna oportunidad: hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones, no eliminarla, a sus justas proporciones, dijo el presidente Turbay. Bueno, la historia de la corrupción comienza en 1822, cuando Bolívar y Santander comisionaron al vicepresidente de la República, el doctor Francisco Antonio Sea, para tramitar como embajador y plenipotenciario un préstamo con el gobierno inglés. La situación la describe así el historiador Julio Hannisberg sobre el tema, en la biografía que tiene del general Santander. Dice: Colombia le debía a los británicos 140.000 libras esterlinas. La misión de Sea era conseguir 140.000 libras esterlinas más, dejar la deuda en 280, y para garantizar el pago del empréstito, Colombia entregaba los derechos de exportaciones e importaciones, las rentas de las minas de oro, plata y las salinas, lo mismo que el producido por la venta del tabaco. Sea y otro recibieron 800.000 libras, de las cuales no llegó un centavo al país, pero Colombia tenía que pagar 2 millones, según registraron los historiadores. Tan terrible resultaba para la República esa situación que Bolívar, consternado, dictó la pena de muerte para los corruptos. Eso fue el 12 de enero de 1824. Sentencia máxima para todos los funcionarios públicos que hayan malversado o tomado para sí fondos de la nación, digo antes de referirse al tema. Teniendo presente que uno de los principales de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, he venido en decretar y decreto, artículo primero: todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital, señalaba el mandatario. Bolívar se mostraba implacable sobre el tema. El único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas drásticas y extraordinarias, dijo en su momento. Desde luego, nadie en absoluto fue muerto a causa del asunto. Tal ley jamás se aplicó. Poco más adelante, en 1832, el primer Lleras activo en la política colombiana, Lorenzo Lleras, vivió un episodio parecido, pero esta vez con Brasil. Tras su regreso al país, luego de haber huido por su participación en el atentado contra Bolívar en la noche septembrina en 1828, regresó y fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de José María Obando. A causa de lo que se calificó como un error en una negociación que se hizo con Brasil, el país perdía miles de kilómetros cuadrados de superficie en beneficio del Brasil. Esto lo cuenta la enciclopedia de Banrepública. Dice: por este error se cedían inmensos territorios sobre los cuales se habían alegado derechos, lo que se debió, según confesión del propio doctor Lleras, a que no dispuso de los datos ni del tiempo necesario para el estudio adecuado de la cuestión, al paso que el plenipotenciario del Brasil venía perfectamente preparado para iniciar las negociaciones. Cuando el público se dio cuenta del error del señor Lleras, creóse para este una situación difícil y hubo de publicar una exposición dirigida al presidente de la República para manifestar los móviles de su conducta. Al propio tiempo se separó del ministerio y el mandatario aceptó la renuncia el 25 de noviembre del mismo año. Por lo demás, el tratado se negó por unanimidad de votos en el Senado de 1855, después de un luminoso informe de don Pedro Fernández Madrid. Señala la publicación, me refiero al Banco de la República, la enciclopedia del Banco de la República, de donde tomé la información. Sin embargo, los colombianos lo acusaron de corrupción, a lo cual Lleras se defendió, pero sin poder demostrar su inocencia. En el castellano, un tanto difícil de la época, dice: yo finco en vosotros, señores magistrados, una misiva que le mandó a la corte, yo finco en vosotros, señores magistrados, la esperanza consoladora de que daréis un alto ahí a semejante iniquidad. Debo suponeros inteligentes y honrados e inaccesibles a las influencias personales de los abogados que ganan pleitos discutiendo las sentencias privadamente con los jueces. Una voz interior me presagia que esta esperanza no será una ilusión, afirma en esa carta que le envía a la corte, que más parece una petición de piedad. Ahora vamos a Panamá.
Panamá y hablemos un poquito de lo que ocurrió con el hijo del presidente José Manuel Marroquín. Él, cuando fue embajador de la Santa Sede, antes del caso de Panamá, él fue embajador ante la Santa Sede. Y resulta que se le demostró, y lo dijo, lo denunció públicamente el vicepresidente Joaquín F. Vélez, dijo que cobraba a los colombianos que querían visitar al Papa. Esto lo denunció el propio vicepresidente, y por eso hubo después un problema en las elecciones, pero lo contaremos después. Según varios historiadores, entre ellos Enrique Lemaitre, Mariano Espina Peña y Fernando Araújo, hablando de Panamá, el gobierno de Estados Unidos sobornó con $40,000 al presidente del Congreso, que era Lorenzo Marroquín, el hijo del primer mandatario, para, primero, nombrar en Panamá a un gobernador que fuese partidario de declarar la independencia del istmo. Y de hecho fue nombrado José Valdía, amigo de la separación y muy cercano a Marroquín. Y segundo, conseguir que el Senado local, el Senado de Colombia, rechazase el tratado Hey-Herrán, para que entonces Panamá declarase su independencia con el apoyo de los Estados Unidos. Esto se consiguió a cabalidad, desde luego, y Estados Unidos logró su cometido. No se sabe si Marroquín repartió el dinero entre los congresistas o se quedó con los $45,000, con los $40,000 que dieron los norteamericanos. Esto evitó que los norteamericanos pagaran una gran suma, que era la que garantizaba el tratado Hey-Herrán. Pero bueno, mediante ese soborno, unos $20 millones quedaron en 45,000. Después vendría el silencio cómplice y obligado de que habló Luis Villar Borda en su libro Corrupción, una constante histórica donde manifiesta que la corrupción se ha venido presentando desde el comienzo del siglo XX, como ejemplo el soborno de funcionarios colombianos para colaborar con la separación de Panamá del territorio nacional en 1903, lo que representó para el país la pérdida de un espacio de gran importancia geopolítica y el detrimento de la hegemonía en la región. Ya durante la primera mitad de dicho siglo se observaron sucesos como la asignación de terrenos petroleros bajo el mando de Rafael Reyes a su ahijado Roberto Mares, lo que se percibe como indicio de favoritismo y preferencias y abusos del poder. Los desfalcos y tráfico de influencia, sigue diciendo en su libro Luis Villar Borda, hicieron noticia y fueron motivo de sonados debates en el Congreso durante la primera mitad del siglo, pero puede decirse que eran más bien excepciones y los empleados públicos en general se consideraban honorables, mal remunerados y salían pobres de su cargo. La corrupción fue encubierta desde entonces, es decir, en la segunda mitad del siglo, por los gobiernos autoritarios y dictatoriales que no permiten ningún control y el sistema de reparto burocrático del Frente Nacional que garantizaba la complicidad de los partidos en el poder y limitó la oposición a espacios marginales. La tarea de denuncia y función crítica se desplazó por ello a la prensa, cuyas limitaciones también son conocidas. Este devenir silencioso pero inatajable de la espantosa corrupción en Colombia no se detuvo en los años siguientes. En el Frente Nacional desde 1962 hasta 1974 también lo hubo, pero de igual manera silenciado por una prensa cómplice y sobornada. Esto es una de las razones que obligó al presidente Turbay a señalar lo que dije en principio. Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Digo, sorprendido ante la monstruosa dimensión alcanzada por el flagelo. Este mismo criterio llegó al general Manuel José Bonet Locarno el 30 de abril de 1997 a pronunciarse sobre el mismo tema. Después de una durísima campaña de guerra contra la subversión en el Chocó, dijo que era más duro para Colombia la corrupción que la propia guerrilla. Paradójicamente, más grave que el invierno son la pobreza, la corrupción, la politiquería. Estoy seguro que con las ayudas que ha enviado el gobierno para atender a los damnificados del invierno, si los manejamos bien, rinden el doble. Pero los males endémicos del Magdalena, que no son del saliente gobernador, hay que empezar a erradicarlos. Los corruptos son peores que la guerrilla, dice un hombre que viene de una lucha en el monte. De manera pues que eso es lo que hemos venido viendo en el país y no sabemos hasta cuándo va a parar. Esto no termina. Ahora, hace poco, bueno, digamos que el año antepasado se dio un proyecto para frenar esta maldición y no se presentó un solo parlamentario para el debate. Nadie quiso hacer presente. De manera que, ¿por cuánto tiempo la corrupción? Vamos a ver hasta cuándo. Bueno, mil gracias. Espero que se suscriban.
Por favor, necesito llegar a 1000 suscriptores y que sigan con los clips.